Cuando se piensa en la cura para una enfermedad terminal, o sea, en cualquier historia de fantasía, la mente suele ir hacia pociones súper complejas o conocimientos arcanos inalcanzables. Claro, o alguna hierba que solo crece en la cima de una montaña prohibida. Exacto, una intervención drástica. Hay como una expectativa casi inherente de precisión quirúrgica. Si algo está profundamente roto, pues se repara con la herramienta exacta, ¿no? Sí, forjada para ese único propósito, con magia antigua. Ajá. Pero cuando cruzamos el umbral hacia la arquitectura de la narrativa clásica, hacia estas historias fundacionales que han sobrevivido generaciones, las reglas médicas e incluso las lógicas simplemente se desvanecen por completo. Es una ruptura total del paradigma, sí. De pronto resulta que la salvación de un reino entero, la estabilidad de toda una nación, no depende de un erudito en una torre, sino de algo tan simple, tan absurdamente cotidiano y frágil como una manzana. Una simple manzana de la cesta del mercado. Tal cual. Y es una bofetada a las expectativas, francamente. Porque pasamos de esta urgencia del poder absoluto a una especie de fe ciega en la sección de frutas, digamos. Es un recurso brillante, la verdad, porque obliga a quien lee o escucha a soltar todas sus certezas estructurales desde el primer párrafo. Nos está diciendo que, a ver, aquí las reglas del poder convencional simplemente no sirven. Y ese es precisamente el engranaje que queríamos desarmar hoy. Quienes ya conocen la dinámica de nuestras voces, pues saben muy bien de dónde venimos. Mi voz, siempre buscando la chispa, la pregunta incómoda, se presenta como Mara Incógnita. Y mi voz, con este ritmo que busca priorizar siempre la claridad y el análisis profundo, se presenta como Héctor Teoría. Así es, y venimos de nuestro espacio habitual, Ideas para Escritores, para hacer una inmersión profunda muy especial en los archivos de este inmenso subcanal, la Biblioteca de las Ideas. Un espacio vital para entender las raíces de lo que contamos hoy. Y la misión de esta exploración no es simplemente sentarnos a relatar un cuento para dormir. No, ni de broma. Vamos a tomar el relato clásico de El Grifo y lo vamos a someter a una autopsia narrativa. Me encanta ese término, autopsia narrativa. Es que lo es. Queremos entender cómo se construye una estructura de poder, opresión y rebelión, utilizando ingredientes que, a primera vista, podrían parecer infantiles. Claro, como manzanas doradas, un monstruo que devora humanos, y sobre todo, que esto me parece clave, el peso literal de las palabras. Sí, la literalidad como arma. Para arrancar, el punto de partida que plantea el autor es un vacío de poder diseñado con una agresividad tremenda. Tenemos a un rey sin hijos varones. Su única hija y heredera está perpetuamente enferma, o sea, sin diagnóstico claro. Exacto. Ninguna ciencia de la época funciona. Entonces surge esta profecía de que se curará comiendo manzanas. Una locura si lo piensas. Totalmente. Y el rey, en un acto de desesperación total, lanza un edicto que fractura las reglas de su propio mundo. Dice que quien traiga las manzanas curativas heredará la corona y la mano de la princesa. O sea, hay que detenerse un segundo a dimensionar el tremendo anzuelo narrativo que es esto. Desde la perspectiva de la escritura, es una genialidad absoluta. Democratiza el acceso al trono de un plumazo. Exactamente. El autor está creando una democratización instantánea y caótica del poder. No necesitas un ejército en las fronteras. No necesitas alianzas políticas, ni linaje, ni sangre azul. Solo necesitas una cesta de frutas. Pon el premio más alto posible en el estante más bajo, literalmente. Sí, y eso estructuralmente sirve como un colador de personajes, ¿no? Va a sacar a relucir inmediatamente la verdadera naturaleza de cualquiera que intente reclamar ese trono. Lo cual nos lleva a la primera línea de choque de la historia. La familia campesina y esta herramienta de la honestidad armada. Ajá, el primer gran filtro del cuento. El padre de esta familia envía a su hijo mayor, Ulrico, con un cesto de manzanas perfectas. En el camino, el muchacho se cruza con un hombrecillo canoso, el enano gris. Y el anciano le hace una pregunta inofensiva. Le dice, ¿qué llevas en el cesto? Y Ulrico, sintiéndose súper superior y astuto, responde con burla que lleva patas de rana. Exacto. Y la respuesta del enano dicta la regla de la magia en este universo. Le dice, pues patas de rana son y serán. Sin rayos visuales, sin encantamientos largos en latín, nada. Es una simple ejecución de código literal.
Exactamente como un lenguaje de programación implacable. Se ejecuta y punto. Y cuando Ulrico llega al palacio, abre el cesto frente a la corte y, por supuesto, saltan patas de rana vivas por todos lados. Y es expulsado inmediatamente. Luego, bueno, va el segundo hermano, Samuel, y es la misma situación, la misma arrogancia. Porque no prenden, claro. Miente diciendo que lleva cerdas de cerdo. El enano dicta la misma sentencia y Samuel termina siendo echado a latigazos del palacio. Es la clásica regla de 3 de la literatura, pero aquí funciona para establecer el marco legal de este mundo mágico. Exacto, los 2 primeros intentos le enseñan a nuestra audiencia, a quien nos escucha, que la magia no es agresiva por naturaleza en este lugar. Totalmente. El enano actúa como un espejo kármico. O sea, las mentiras arrogantes de los hermanos mayores se vuelven prisiones literales. Sus palabras los condenan. Es un mecanismo de justicia instantánea. Y mira, estoy señalando al aire ahora mismo porque quiero armar esta idea. La estructura es fascinante. El autor gasta 2/3 de este ciclo narrativo en definir qué es la astucia para la sociedad de este cuento. Sí, la falsa astucia. Exacto, que es mentir, guardar las apariencias, burlarse del más débil. Y luego llega el tercer hijo, Juanillo, a quien toda su propia familia, o sea, su propio entorno, apoda el tonto. El padre lo insulta, lo desprecia por completo. Pero a ver, ¿por qué es tonto para ellos? Porque cuando se topa con el enano, Juanillo simplemente dice la verdad. Él dice, llevo manzanas para curar a la princesa. El enano dice, pues manzanas son y manzanas serán. Y Juanillo triunfa. Y sana a la princesa. Así es. El relato redefine la estupidez aquí. Juanillo no es tonto, simplemente carece del cinismo, de la presunción de sus hermanos. Su verdadero superpoder es esta honestidad radical y literal, en un mundo que está completamente obsesionado con el engaño. Me gusta muchísimo esa idea de honestidad radical, y añadiría que el autor está haciendo una crítica social fortísima desde el primer acto. Sí, obvio. El entorno familiar de Juanillo representa una sociedad que castiga al ingenuo, que cree firmemente que el éxito requiere malicia y pisar al otro. Ajá, el vivo vive del bobo, dicen por ahí. Tal cual. Sin embargo, la narrativa interviene y premia esa falta de filtro. La cura llega, la princesa sana. Y tradicionalmente, en cualquier otro relato, aquí suenan las campanas, se celebra la boda y cerramos el libro. No. Claro, el famoso y vivieron felices para siempre, fundido a negro. Pero el autor se niega a cerrar el telón. Curar a la princesa no es el final de la historia. De hecho, es el verdadero problema. Uf, sí. Porque aquí entramos a un tema narrativo que a mí me parece fascinante, que es la tiranía de la meta móvil. El cambio de reglas constante. Exacto. El rey, al ver que el gran salvador de su reino es un campesino con ropa vieja, pues rompe las reglas de su propio edicto. No soporta ceder el trono a alguien que no pertenece a su clase social. Y entonces impone una nueva prueba absurda. Le exige construir una barca que navegue mejor por tierra que por agua. Es el clásico mecanismo de opresión institucional, o sea, es de manual. Cuando el sistema democratizado permite que alguien ajeno gane limpiamente, las autoridades inmediatamente cambian las reglas del juego. Las adaptan para que el forastero pierda. Y lo vemos estructurado igual que antes. Van los hermanos mayores, le mienten al enano diciendo que fabrican cucharones y terminan con un montón de madera inútil. Porque la magia sigue siendo literal. Exacto. Va Juanillo, le cuenta toda la verdad sobre el engaño del rey al enano, este le ayuda y al atardecer tiene su barca terrestre lista. Y aún así, el rey se niega a cumplir. Sube la apuesta a una humillación total. Juanillo debe pastorear 100 liebres en un prado enorme sin que escape ni una sola. Y el enano le da a Juanillo un silbato mágico que hace regresar a cualquier liebre que se aleje. Pero ojo, aquí es donde la autoridad interfiere de manera ya descarada, activa. Ya no solo cambian la meta, sino que intentan sabotear al jugador en el campo. Sí, envían agentes externos a arruinarle la prueba. Exacto. El palacio envía a una criada a pedir una liebre para arruinar el conteo. Juanillo la rechaza. Y luego lanza un ultimátum que, a mi parecer, cambia toda la dinámica del cuento. Dice que solo entregará la liebre si la propia princesa baja al prado a buscarla. Eso no es casualidad. ¡Uf! El rey ha mutado por completo de ser un padre desesperado al inicio
a ser la encarnación pura de la corrupción. Las misiones dejaron de ser para salvar una vida y se convirtieron en herramientas de destrucción. Están diseñadas para que el campesino fracase y eventualmente muera o desista. El sistema está totalmente amañado en contra del protagonista. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Espera un momento. Me cuesta comprar esa premisa. El problema. A ver, el sistema está amañado en su contra. La nobleza le miente, le roban su premio en la cara. Solo está sobreviviendo un monarca tiránico que no cumple su palabra. O sea, ¿cómo vas a argumentar que Juanillo es el villano o el problema aquí? A ver, piénsalo bien. No digo que sea el villano de la historia. Digo que se convierte en el problema fundamental para el ecosistema del rey, porque deja de jugar a ser la víctima pasiva. Interesante. Fíjate en la evolución de sus acciones. En la primera escena de las manzanas, Juanillo era pura inocencia pasiva. Él decía la verdad porque, literal, su cerebro no procesaba la opción de mentir. Era su estado natural. Ajá. Pero en el prado con las liebres, esa inocencia se evapora. Cuando él obliga a la realeza, a la princesa en persona, a bajar al barro del prado, está orquestando una humillación consciente. Le entrega la liebre en su delantal, deja que ella se aleje 100 pasos creyendo que ha ganado, creyendo que ha saboteado al campesino. Y entonces, Juanillo toca el silbato. Y la liebre salta y regresa. Exacto. Juanillo está usando la magia que originalmente obtuvo por ser un alma pura para someter psicológicamente a la corona. Está aprendiendo a manipular las fisuras del sistema. Ya no es el bobo. Entiendo tu punto ahora. Es una evolución de personaje brutal. Ha pasado de ser el blanco de las burlas en su casa a ser un estratega que entiende el concepto de apalancamiento, o sea, de tener la ventaja. Exactamente. Se da cuenta de que la verdad desnuda por sí sola no sirve de nada frente a un sistema profundamente corrupto. Necesita el poder de doblegar las reglas a su favor, tal como lo hace el rey todo el tiempo. Su inocencia fue su llave de entrada al juego, sí, pero la manipulación estratégica ahora es su herramienta de supervivencia. Y claro, como el monarca se da cuenta de que no puede vencer a este nuevo estratega en el terreno de las reglas convencionales, decide cruzar la línea por completo y enviarlo a una muerte casi garantizada. Le exige nada más y nada menos que traiga una pluma de la cola del ave grifo, un monstruo que devora humanos. Es un descenso literal al inframundo. Desde el punto de vista del guión o la estructura, es el momento donde el protagonista tiene que enfrentar a la deidad suprema del peligro para poder reclamar su lugar. Completamente. Y la forma en que el autor estructura este viaje hacia la morada del monstruo es una clase magistral de siembra narrativa. ¿Ah, sí? ¿Las famosas migas de pan? Exacto. En la escritura solemos hablar de dejar migas de pan o abrir misiones secundarias. Durante su trayecto, Juanillo encuentra 3 bloqueos, 3 misterios. Ajá. Primero, un castillo donde el señor ha perdido la llave de un arca vital. Segundo, un palacio con una muchacha enferma que nadie, absolutamente nadie, logra sanar. Y tercero, un río caudaloso custodiado por un gigante que está condenado a cargar a los viajeros sobre sus hombros sin saber por qué no puede ser libre. Y en cada parada, Juanillo promete que le hará la pregunta al grifo para resolver los problemas de esta gente. Lo cual genera una tensión de acumulación tremenda en el relato. Quienes leen o escuchan ya no solo están preocupados por la misión principal de la pluma del monstruo, ahora hay 3 misterios colaterales pendiendo de un hilo. Es una forma brillante de engordar las apuestas del clímax, ¿verdad? Es diseño narrativo puro. Juanillo llega finalmente a la morada del grifo, pero el monstruo no está. Quien abre la puerta es la mujer del monstruo. Que es un personaje interesantísimo. Totalmente. Ella escucha la historia de Juanillo, sus 3 promesas a los desconocidos, y en lugar de entregarlo como cena a su marido, decide esconderlo debajo de la cama del grifo para que arranque la pluma mientras la bestia duerme. Ella misma se ofrece a realizar el interrogatorio. Fija que la ironía estructural que el autor nos plantea aquí, con el famoso grifo. Dentro de la mitología de este relato, el grifo funciona como un oráculo absoluto. Es como una base de datos omnisciente, lo sabe todo. Lo cual lo hace aterrador, claro. Claro, conoce la ubicación de una llave minúscula debajo de un montón de leña a kilómetros de distancia. Conoce el diagnóstico médico exacto de una muchacha anónima que jamás ha visto. Conoce el destino kármico de un gigante. O sea, lo ve absolutamente todo en el macrocosmos, pero es hilarantemente ciego a su propio microcosmos. No ve lo que tienen las narices. Tal cual.
no puede detectar al humano que respira debajo de su propio colchón. Es la limitación clásica que un escritor debe ponerle a un dios, a un ser todopoderoso, para que la trama pueda existir, porque si no, no hay escape. Espera, ¿y si en realidad... A ver, me inclino hacia adelante porque esto lo cambia todo. ¿Y si en realidad el poder más grande en esta historia, el verdadero motor que derroca al reino, no es la omnisciencia del monstruo, ni siquiera la astucia recién adquirida de Juanillo, sino la complicidad femenina en las sombras? Uf, esa es una afirmación enorme para esta historia. Tendrías que justificar muy bien por qué ella tiene más peso que el héroe que realiza todo el viaje físico. Porque ella es la que hackea al oráculo. A ver, cuando Juanillo le arranca la pluma al monstruo dormido y este despierta gritando enfurecido que huele a carne humana, es la mujer quien maneja la psicología de la bestia a la perfección. Ah, claro, lo manipula. Sí, le dice que está soñando, lo apacigua y usa la excusa del supuesto viajero del que estaba hablando para extraerle una por una las respuestas vitales. Como si fuera una entrevista de engaño. Exacto. Descubre que la llave está bajo la leña, que la joven sanará si le sacan el nido de sapo de los cabellos y que el gigante será libre si simplemente deja a un viajero en medio del río. Ella traiciona a su propio esposo, una bestia temible, para proteger a un absoluto extraño que acaba de conocer. Es verdad. Es como el equivalente moderno a una infiltrada corporativa que tiene todas las contraseñas del servidor principal mientras el jefe duerme. Tal cual. Sin su interrogatorio inducido, Juanillo habría muerto devorado debajo de esa cama y las respuestas nunca habrían visto la luz. Ella es la arquitecta silenciosa del triunfo en este acto. Es una lectura implacable y muy válida. El autor necesita que el héroe obtenga información sin ser devorado al instante y utiliza a este personaje como un filtro seguro. O sea, convierte al monstruo más temido de la región en una simple máquina expendedora de respuestas gracias a ella. Una dinámica fascinante de poder indirecto. ¿Sí? Y con este botín de información absoluta, entramos al cuarto y último acto del diseño narrativo, la cosecha y la justicia poética. Juanillo ha sobrevivido al inframundo, tiene las respuestas. Y en este tipo de estructuras, pues la información vale infinitamente más que la fuerza bruta. Inicia el viaje de retorno, claro. Y la forma en que Juanillo dispensa esa información es fría y muy calculada. Ya no va por la vida regalando la verdad como lo hacía al principio con el enano, ¿recuerdas? Exacto, ese es el cambio fundamental del que hablábamos. Llega al río con el gigante. El gigante, desesperado, le pide la respuesta sobre su libertad, suplicándole. Pero Juanillo, aplicando esta nueva comprensión del poder, se la retiene. ¿Lo hace esperar? Le dice, crucemos primero. Te lo diré cuando esté a salvo en la otra orilla. Entiende perfectamente que la información es un escudo, es una moneda de cambio, y si la entrega antes de tiempo, pierde su valor y su vida. Sabe que el gigante podría ahogarlo en ese mismo instante. Claro. Una vez a salvo, le revela que solo debe dejar al próximo viajero varado en medio de la corriente. Luego va curando a la muchacha y encontrando a la llave perdida en los otros castillos, cosechando a cambio enormes rebaños de vacas, ovejas, oro y plata. Es una recolección sistemática casi empresarial. Él plantó semillas de favores en la ida y en el regreso simplemente ejecuta las hipotecas. Se vuelve inmensamente rico. Y cargado con este inmenso tesoro, se presenta nuevamente ante el rey, el mismo rey que lo había enviado a morir. Y aquí es donde el autor nos regala uno de los cierres de arco más elegantes y limpios que se pueden escribir en una historia de venganza o justicia. Es una maravilla. El monarca, al ver el oro, las vacas y las ovejas, queda temporalmente ciego por la avaricia. Exige saber de dónde salió todo eso porque no lo puede creer. Y Juanillo, con una calma aterradora, le dice que el grifo regala riquezas a manos llenas a cualquiera que se lo pida. O sea, miente por omisión de forma brillante. El rey, incapaz de resistir su codicia, incapaz de ver la trampa, decide ir en persona a saquear al monstruo. Y las piezas se encajan de manera escalofriante. El rey llega al río cegado por el oro. Y como es el primer viajero en presentarse después del consejo que Juanillo le dio al gigante, el gigante lo sube a sus hombros, camina hasta la mitad del cauce y simplemente lo deja ahí, ahogándose. Para ser libre por fin. Exacto. Es una resolución brillante porque es lo que en narrativa llamamos un asesinato pasivo. Analicemos los elementos de esto. A ver. Juanillo no levanta una sola espada contra la corona. No lidera una rebelión armada que lo ensuciaría de sangre frente a la corte.
Él simplemente utiliza los defectos psicológicos de sus oponentes en su contra. Entendió la avaricia ciega del rey, por un lado, y la desesperación del gigante por el otro, y simplemente tendió un cable entre ambos. Entregó la pieza de información exacta en el momento exacto para que el sistema corrupto se devolara a sí mismo. Totalmente. El gigante se convierte en el arma homicida perfecta. Y, lo más importante para la moralidad del cuento, un arma desechable. La genialidad de este clímax es la sincronización absoluta. El héroe orquestó un regicidio a larga distancia, manteniendo las manos perfectamente limpias frente a todos, utilizando únicamente el silencio y el tiempo como sus armas principales. Es brutal si lo analizas desde esa perspectiva, lo cual nos deja con una reflexión final que me gustaría que nuestra audiencia mastique con mucho cuidado después de que terminemos este análisis. Por supuesto, la gran interrogante que deja el desenlace. Hemos desarmado cómo un edicto médico ridículo desencadenó toda una guerra fría por el poder. Al final de la historia, Juanillo se casa con la princesa y es proclamado el nuevo soberano. Pero recordemos que este es el mismo muchacho que fue catalogado como el tonto por su propia familia debido a su incapacidad inicial para mentir. Sí, el mismo que solo sabía decir la verdad. Pero si observamos el arco completo, a lo largo del camino, este supuesto ingenuo demostró una capacidad asombrosa para asimilar las reglas de un sistema corrupto. Demostró que podía humillar activamente a la realeza, sobrevivir a dioses monstruosos mediante alianzas estratégicas y finalmente ejecutar al rey reinante manipulando la información a distancia. La pregunta que queda flotando en el aire es casi inevitable. Con este nuevo monarca sentado ahora en el trono, ¿está el reino realmente en manos de un gobernante justo y puro? O, digamos, simplemente acaba de ser conquistado por un estratega formidable, mucho más letal y calculador que el anterior, precisamente porque ha logrado convencer a todos de que sigue llevando puesto el disfraz de la inocencia. Es un cierre que transforma un cuento infantil en un thriller político cuando lo miras así de cerca. La verdadera precisión quirúrgica no estaba en la manzana médica del principio, estaba en la forma en que el protagonista desmanteló y reemplazó toda la estructura de un reinado desde adentro. Es un análisis que te deja helado. Y para quienes nos escuchan, si quieren juzgar por sí mismos las tácticas de este estratega o si simplemente quieren disfrutar de la historia en su forma original, les recordamos que el cuento completo de El Grifo, junto con muchísimas otras piezas de arquitectura literaria clásica, está disponible para ustedes directamente en este canal. Así es, no tienen que ir lejos. Solo tienen que seguir explorando los archivos de este espacio, la Biblioteca de las Ideas. Ha sido un auténtico privilegio traer nuestra óptica de análisis narrativo desde nuestro rincón a este espacio literario. La verdad es que las historias fundacionales nunca dejan de revelarnos sus verdaderos engranajes cuando nos detenemos a hacer las preguntas correctas y a mirar debajo de la superficie. Siempre hay capas ocultas. Gracias por acompañarnos en esta disección narrativa. Y recuerden quienes nos escuchan, la próxima vez que un texto parezca demasiado simple o inocente, revisen bien quién está escribiendo las reglas de la magia. Hasta la próxima exploración.